Bienvenidos creadores e inconformistas. En este vídeo vamos a ver tips y guía de uso de la sierra circular. Y para ello es absolutamente necesario todo tipo de protección. Voy a comenzar por lo que para mí tiene más utilidad. Antes de llevar los tableros grandes a la mesa de corte, lo más conveniente es redimensionar el mismo. Para ello vamos a utilizar un tablero mártir. Aquí se puede comprobar los cortes que lleva ya encima este pobre tablero. Y lo colocamos bien en la mesa de trabajo. Voy a utilizar un segundo tablero, pero en este caso es simplemente para que apoye bien y que no se mueva. Fijamos bien con sargentos antes de realizar los cortes. Comenzamos con las mediciones necesarias para colocar la guía de corte. Primero marcamos dónde apoya la sierra y más tarde marcamos el lateral de la base de la sierra. Es importante recalcar que en este corte lo que queremos es redimensionar el tablero. No queremos que quede el corte perfecto de primeras dadas. Por tanto, le vamos a dejar entre 2 y 3 milímetros de margen que se cortará más adelante en la sierra de mesa. Fijamos la guía con los sargentos. Y aquí se ve que está perfectamente colocada. El siguiente paso es colocar y fijar la profundidad del disco. Apoyado en el lateral podemos controlar y darle entre 1 y 2 milímetros más de profundidad que el grosor del tablero. Y como voy a empezar a cortar, me coloco todos los sistemas de protección necesarios. La batería siempre quitada mientras manipulemos la herramienta. Y colocamos el tubo de aspiración. Importante empujar esta palanquita antes de presionar el gatillo de encendido. La máquina va bastante fluida. Cortamos el primer tablero y nos vamos inmediatamente a cortar un segundo trozo de prueba. Aquí tenemos el resultado y el corte, como se puede ver, es bastante limpio. Ahora vamos a ver la primera posibilidad de corte a 45 grados. Como se puede ver, es bastante sencillo. Colocamos la escuadra en su lugar, presionamos firme con el sargento y mediante el canto que está a 45 grados procedemos a cortar. Y aquí tenemos el ejemplo de la muestra de corte a 45 grados. Para este segundo corte a 45 grados vamos a usar la angulación de la propia sierra circular. Tiramos de la palomilla y colocamos en el ángulo que queremos cortar. En este caso va a ser a 45 grados, presionamos y ya tenemos todo preparado para comenzar a cortar. Muy sencillo, ya tenemos el corte hecho y vamos a unir las dos piezas para ver cómo ha quedado. Colocamos y medimos con la escuadra. Y mientras me tomo este café, puedes aprovechar para suscribirte al canal. Ahora vamos a ver la utilidad que tiene la guía lateral. Colocamos el tablero en la mesa de trabajo y presionamos con los sargentos. Colocamos la guía lateral a la medida que queremos y presionamos mediante la rosca. La guía tiene posibilidad de corte hasta 20 centímetros. Sin la batería hacemos los ajustes de profundidad. Y cuando tenemos todo listo procedemos al corte. Con este procedimiento podemos hacer listones muy rápidamente.
Y aquí tenemos el primero de ellos. Y aquí vemos lo bien que ha quedado el listón. Vamos a hacer una prueba para ver qué tal se comporta con la melamina. Para un corte mucho más preciso recomiendo utilizar el disco de 60 dientes de Bosch. Os recuerdo que es muy importante utilizar gafas, guantes y mascarilla. Con todo preparado, comenzamos a realizar el corte. Aquí lo tenemos ya hecho, vamos a quitar la cinta de carrocero y comprobar qué tal ha quedado el corte. El resultado ha sido bastante bueno teniendo en cuenta que el disco tiene 24 dientes. Y ahora la joyita de la corona, como tenemos dos baterías, podemos llevárnosla donde queramos. Colocamos la mesa de trabajo en el exterior y hacemos nuestro trabajo al aire libre. Vamos a hacer un vaciado en los extremos de dos listones a modo de ranura para favorecer la unión. Medimos bien por dónde vamos a realizar los cortes y fijamos como siempre mediante sargentos. Y nos ayudamos con la escuadra para realizar sobre todo el primer corte. Como se puede comprobar, no es un corte total, sino que va a mitad del listón. Y ahora hacemos varios cortes para luego vaciarlo totalmente mediante el formón. Tanto el primer corte como el último son muy importantes para que quede un buen vaciado. Ahora lo que queda por hacer es retirar todo el sobrante con el formón y luego las rebabas también repasarlas con el filo del mismo. Y aquí, como siempre, comprobamos cómo ha quedado mediante la escuadra. El corte ha sido absolutamente perfecto a 90 grados. Aquí os muestro cómo ha quedado la unión de los dos listones mediante este sistema de vaciado de los extremos. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de esta semana. Nosotros nos vemos la semana que viene, guardamos la máquina para mejores ocasiones en un futuro próximo. ¡Hasta la vista!